Muy buenos días, un saludo muy especial a todos los participantes y sobre todo un agradecimiento inmenso a la doctora Noelia Alfonso, al doctor Beni Márquez por esta invitación a participar en este foro sobre mediación y resolución de conflictos en el siglo XXI. Me permito felicitarlos por la selección de esta interesante y oportuna temática, cada vez más abordada en este siglo. Así como me siento honrada de compartir con los compañeros ponentes, pues trataré de cumplir con las expectativas, así como de estar a la altura de estos compañeros. No fue fácil la selección del título para este foro, ya que tratar este tema de manera breve es un poco cuesta arriba, por su amplitud y la gama de ámbitos en los cuales se aplican las diversas herramientas de resolución de conflictos, entre ellas las más usuales, el arbitraje y la mediación. Siendo entonces mi ponencia sobre la mediación y sus tendencias en los diferentes ámbitos de aplicación, con el interés de llegar a un ámbito muy específico como es la mediación y el medio ambiente, el cual abordaré una vez recorrido de manera general los diferentes ámbitos. Por lo que para ello paso a comenzar hablando de algunas generalidades sobre el tema. Habitualmente, cuando hablamos de un procedimiento para solucionar una controversia, tenemos o nos vemos ante que lo primero que se nos presenta es ese análisis del conflicto, de la controversia. Y para ello, ¿por qué? Porque existen diferentes o divergencias percibidas de intereses o creencias que hacen que las aspiraciones de las partes no puedan ser alcanzadas de manera simultánea, ya que existen intereses contrapuestos, posiciones encontradas o en fin, una situación que deba de alguna manera ser resuelta por algún medio. Es de donde nos ubicamos a la necesidad de hacer uso de uno de los medios alternativos de la solución de las mismas. Dicho esto, paso al caso que nos ocupa, que es la mediación. La mediación la definimos como un procedimiento de carácter voluntario, porque a pesar de que las partes hayan convenido en someter la controversia a la misma, a través de la selección de un tercero interviniente, de quien a quien se le atribuye el carácter de intermediario neutral, las partes no están obligadas a continuar con dicho procedimiento. Las partes tienen la libertad de oír las propuestas, oír las soluciones, pero no acoger necesariamente lo que les proponga el mediador. Cabe destacar que lo hemos venido refiriendo anteriormente, que este es un procedimiento alternativo de solución de controversia con sus características específicas, dentro de las cuales las más destacadas son la confidencialidad y la voluntariedad. Tenemos que la mediación permite ser utilizada tanto como un método alternativo de solución de controversias autónomo, así como también puede ser utilizada en una instancia que forma parte de un proceso judicial ordinario. Planteada así la mediación, podemos abordar algunos tipos de mediación. Tenemos, según el modelo de intervención, la mediación facilitadora, la evaluativa, la narrativa y la transformadora. En cada uno de estos enfoques, el mediador requiere formación formal para estructurar y liderar el proceso y utilizar sus habilidades para ayudar a las partes a alcanzar una resolución mutuamente satisfactoria. Cada una tiene sus peculiaridades. Por ejemplo, la evaluativa es un proceso mediante el cual se recopila información objetiva para tomar algunas decisiones. La facilitadora se centra en crear un espacio para el diálogo abierto, donde hay aportes de parte de todos. Y la transformadora busca transformar la relación entre las partes enfocándose en el empoderamiento personal, en el reconocimiento mutuo del otro, y se aplica para revalorizar a las personas y fomentar la empatía, siendo común en el ámbito comunitario, familiar y civil. Algunos mediadores en este tipo de mediación utilizan la técnica del parafraseo. Ella no quiso decir esto, ella lo que quiso decir fue lo otro. Y la narrativa pone énfasis en el cambio de las perspectivas. Aquí se narra una historia tratando de cambiar la posición inicial.
Luego de este tipo de medición, según el ámbito, la vemos como la nacional o intrafronterizo y la internacional o transfronteriza. La mediación en el ámbito nacional. Como lo hemos enunciado, es un proceso autónomo, voluntario, y en Venezuela y en la gran mayoría de los países tiene su base constitucional y puede plantearse tanto en lo público como en lo privado a los fines de coadyuvar los procesos particulares como de familia, laborales, condominales, entre otros. También la mediación se consolida como una política pública clave para la modernización de la justicia y la resolución de controversias en entornos locales y nacionales, que es la tendencia del siglo XXI. En muchos casos, para descongestionar el sistema judicial y que las partes pueden beneficiarse de contar con una solución más expedita y en muchos casos menos costosa. En Venezuela se fundamenta en la Constitución y leyes específicas, incluyendo la Ley Orgánica de Justicia de Paz Comunal. Tenemos la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, el Código de Procedimiento Civil, promoviendo la autocomposición de conflictos. Y también tenemos los centros privados, como es el Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas, que facilitan la mediación en materia comercial. Podemos señalar que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en el artículo 258, nos enuncia que promueve la mediación y otros medios alternativos de solución de conflictos. En general, entonces, podemos afirmar que es una herramienta clave para la paz social. Ahora vemos la mediación en el ámbito internacional o transfronterizo. Revisando los fundamentos del derecho internacional público, contamos con herramientas como la negociación, los buenos oficios, la mediación, la investigación, la conciliación y el arbitraje, entre otros, para la regulación de conflictos. La Carta de las Naciones Unidas, en la búsqueda de la paz del mundo, establece en su artículo primero que uno de los principios del organismo es lograr la paz por medios pacíficos y de conformidad con los principios de justicia y del derecho internacional. Estos medios pacíficos se establecen en el artículo 33 y establece la obligación de las partes en cualquier controversia que pueda poner en peligro la paz internacional a buscar una solución pacífica, ante todo mediante la negociación, investigación, mediación, conciliación, arbitraje, arreglo judicial, recursos regionales u otros medios pacíficos de su elección. Es importante señalar que los estados tienen la obligación ante cualquier disputa de buscar una solución sin recurrir a la fuerza. Luego tenemos otro instrumento relevante en estos procesos, como es la Carta de la Organización de los Estados Americanos. Establece en el encabezado, en su artículo 24, que las controversias internacionales entre los Estados miembros deben ser sometidos a los procedimientos de solución pacífica señalados en esta Carta y enunciados en el artículo 25. La negociación directa, los buenos oficios, la mediación, la investigación, conciliación, procedimiento judicial, arbitraje y los que específicamente acuerden en cualquier momento las partes. También tenemos otro instrumento interesante en esta materia, que es la Convención de Mediación o la Convención de Singapur, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de diciembre del 2018, y que sobre los acuerdos de transacción internacionales resultantes de la mediación. La presente convención se abrió a la firma por todos los estados en Singapur en fechas el 7 de agosto del 2019 y después de esa fecha en la sede de las Naciones Unidas. Esta es convención también sobre materia comercial. Como vemos cada vez más la tendencia del uso de la mediación a nivel mundial, tenemos muchas legislaciones, entre estas podemos señalar la legislación española, que establece o crea el Centro Español de Mediación de la Cámara de Comercio de España y defiende la mediación como una herramienta fundamental. Luego de este breve recorrido por los diferentes ámbitos de la mediación, entraremos a tratar una materia que, conociendo su vulnerabilidad y percibiendo la sostenibilidad de la misma, se hace relevante hoy día su estudio, pues solo a futuro se podrá visualizar la efectividad de la
mediación en este aspecto, y para ello vamos a estudiar lo que es la mediación y el medio ambiente. La mediación en materia de medio ambiente tiene como objetivo lograr acuerdos sostenibles y consensuados entre partes en conflicto, empresas, comunidades, gobierno, mediante un tercero neutral, priorizando la reparación del daño, la voluntariedad, confidencialidad y la participación técnica. La existencia de aspectos fundamentales en esta materia son, a mi manera de ver, comunes en la gran mayoría de las legislaciones. Para ello tenemos estos aspectos fundamentales son, primero, la identificación y participación de los actores, reconocer a todas las partes interesadas, incluyendo las comunidades afectadas, empresas y autoridades, y asegurar su participación efectiva. Segundo, el fundamento en información técnica, es el uso de los datos específicos, peritaje y estudios de impacto ambiental. Tercero, la definición del conflicto y sus intereses, clarificar el problema ambiental. Quizás este es el aspecto más relevante, porque si no se tiene claro cuál es el daño o cuál es el impacto ambiental, es muy difícil entonces tener propuestas o hacer o tratar de buscar a un arreglo. Luego tenemos el enfoque de la sostenibilidad y reparación, priorizar la restauración del medio ambiente y la sostenibilidad a largo plazo. Luego tenemos la voluntariedad y la buena fe, las partes participan de manera voluntaria y deben negociar con la intención de alcanzar un acuerdo. Luego tenemos la confidencialidad, las discusiones y propuestas no pueden utilizarse fuera del proceso de mediación. Y la viabilidad del acuerdo y seguimiento. Los acuerdos deben ser realizables desde el punto de vista legal, económico y técnicamente, incluyendo mecanismos para monitorear su cumplimiento a largo plazo. Y lo más importante dentro del proceso de mediación es el rol del mediador, el rol neutral, un facilitador imparcial que garantiza la equidad en el proceso y ayuda a superar los bloqueos. Luego voy a brevemente enunciar dos casos de ejemplo de mediación en materia ambiental, uno a nivel nacional y uno a nivel internacional. El caso en Venezuela, un ejemplo relevante de mediación socioambiental en Venezuela se da en los conflictos mineros locales, como en el estado de Carabobo, donde la comunidad agrícola de Palmarote gestionó mediaciones ante la contaminación de sus aguas por minería ilegal en el arroyo Pirapira. Se busca conciliar el sustento comunitario con su preservación. El caso en estudio se refirió a la minería ilegal en el arroyo. El conflicto estuvo referido a que los mineros artesanales contaminaron el arroyo con actividades mineras de oro, afectando el suministro del agua en las tierras agrícolas en la comunidad de Palmarote. Teniendo aquí las partes involucradas fueron la comunidad agrícola local, los mineros artesanales y las autoridades locales y militares. En este caso, el proceso de mediación se dio primero un poco a la fuerza porque participaron inicialmente los militares y luego hubo la iniciativa de que se nombrara un mediador y a través del proceso de mediación se logró el objetivo, el cual fue lograr acuerdos sobre el uso del recurso hídrico, establecer zonas permitidas y promover la responsabilidad ambiental para evitar la destrucción total del medio ambiente, teniendo como resultado potencial acuerdos para la remediación del suelo, cambios en las técnicas de minería y recuperación del acceso al agua potable para la agricultura. En este contexto, la mediación busca evitar la judicialización extrema, promoviendo la participación ciudadana y el diálogo. Luego el caso internacional, en el ámbito internacional existe mucha variedad de conflictos que se generan que afectan el medio ambiente. En este caso les traigo a colación la contaminación del Mar Negro y por ende la exterminación de la flora y la fauna marina. Es de los denominados hoy en día delitos de guerra ambiental. La guerra en Ucrania ha provocado una catástrofe ambiental en el Mar Negro, causando un nefasto impacto en delfines. Se ha registrado la muerte de miles de delfines y se ha registrado la contaminación de la flora a nivel del mar.
todo provocado por los submarinos y buques de guerra que los desorientan y los impiden alimentarse, además de las quemaduras por las explosiones generadas de la guerra. En este caso de conflicto se hacen parte los organismos internacionales, toda vez que las partes involucradas, evidentemente, les es muy difícil participar porque, bueno, tienen intereses prioritarios y no estos intereses que son intereses subyacentes, a pesar de que el país receptor en muchos casos tiene sus entidades como los ministerios del ambiente o organismos ONG que pudieran abordar el tema para mejorar pues, el daño que se estuviera causando. No es usual que lo hagan, por lo que lo más indicado, lo más idóneo es la participación de los organismos internacionales, como es el Programa para el Medio Ambiente de Naciones Unidas, que debería participar como un verdadero mediador. Y para concluir, enfatizo sobre 3 puntos. Primero, que la resolución del conflicto traiga consigo la restauración del daño causado al ecosistema, o sea, la reparación. Segundo, que los múltiples actores hayan desempeñado un verdadero rol mediador, el Estado, las comunidades, las empresas. Y tercero, que el resultado de esa mediación perdure en el futuro y no se reitere la comisión de los hechos que hubieran causado el daño al ecosistema, es decir, la sostenibilidad. Y a manera de reflexión, decimos que el medio ambiente es de todos y nos corresponde asumir esa responsabilidad. Y bueno, ¿qué más que con la selección de algún medio alternativo como es la mediación? Muy buenos días y gracias.